Hola, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos también a los que estáis allí detrás de la pantalla. La verdad que el título de la reflexión la he titulado, me voy a quitar la mascarilla porque así parece que escucharemos un poquito mejor. La he titulado Confianza en tiempos difíciles, ¿no? La confianza es algo muy importante para todos nosotros, ¿no? Y para mí también. El motivo de que esté yo aquí esta mañana es porque tengo confianza en el Señor, ¿no? Y bueno, también podemos ver lo que vemos en las noticias, lo que vemos en la televisión, ¿no? Y últimamente pues se habla mucho de ciertas personas o personajes que tienen una pública notoriedad, ¿no? Que son gente pues famosa, gentes afamados, gentes que han triunfado en su vida, ¿no? Han triunfado de una manera que han conseguido fama, han conseguido riquezas, incluso en algún tiempo de su vida pues han tenido una buena reputación, ¿no? Algunos de ellos incluso son venerados o envidiados por alguna parte de la sociedad o por algunas personas, ¿no? Y yo me pregunto cuando veo esto, ¿pero cómo han conseguido todos sus logros? ¿Cómo han conseguido todo lo que poseen? Lo que son sus riquezas, lo que son sus bienes. ¿Lo han hecho de una forma honesta o lo han hecho de una forma deshonesta? ¿Lo han hecho con esfuerzo, con trabajo, con constancia, superándose día a día? ¿O lo han hecho a costa de los demás o a costa o de una manera ilícita, ¿no? o incluso con robos? Esto es lo que podemos ver en muchos aspectos, ¿no? Cuando miramos las noticias, cuando miramos la televisión, cuando leemos la prensa. Sí, la prensa, todavía existe la prensa de papel y todavía hay quien, no sé si somos nostálgicos, pero de vez en cuando la leemos, ¿no? Cuando escuchamos la radio o cuando vemos las noticias, pues lo más común que la vemos a través de nuestros ordenadores o de nuestras tablets, ¿no? ¿Qué es lo que la impresión que nos da, la impresión que me da a mí al menos? Es que el mundo pues está corrompido, se está corrompiendo, ¿no? Que impera lo que es el triunfar, sea como sea. Hay una frase que no sé si la habéis escuchado vosotros, pero yo la he escuchado algunas veces, que me la han dicho, dice, el fin justifica los medios. Digo, pero ¿qué medios son esos? ¿Cómo se llega a tales al fin? ¿A través de qué medios? ¿Son unos medios lícitos o unos medios ilícitos? Bueno, parece que para conseguir los medios hay un egoísmo, ¿no? Este egoísmo pues que impera o quieren hacer que impere en nuestra sociedad. Hay un anuncio, bueno, había un anuncio antes que hablaba del yoísmo. No es que hable de alguien que se mira a sí mismo, que se mira a su ombligo, yo soy el mejor, yo hago todo lo mejor. Curiosamente era un anuncio que hablaba de una compañía de seguros, ¿no? Y bueno, este yoísmo lo que induce a creer es que la persona, el yo, es el centro del universo, ¿no? Y qué gran error es este, creerse el centro de todo, ¿no? Creer que sus propias opiniones, lo que él piensa, lo que él cree, todo eso es lo más importante, sin pensar en los demás, sin pensar en lo que creen los demás, lo que piensan los demás. También vivimos en una sociedad que yo la denomino la sociedad de los selfies, ¿no? La sociedad de las fotos, la sociedad de los vídeos. En las redes sociales pues parece que hay una constante, ¿no? Que cada uno pues intenta mostrar, muchas personas intentan mostrar pues todos los instantes de su vida, ¿no? En los que aparecen pues mostrando pues lo que comemos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos maquillamos, al lugar donde viajamos, vamos, que vamos poniendo toda nuestra vida, parece que sea todo muy bonito, todo fantástico, ¿no? Y bueno, esto parece que sea un caldo de cultivo perfecto para este yoísmo, para este egoísmo, para este mirarnos dentro de nosotros, ¿no? Y una consecuencia de esto puede ser pues que no se haga caso a las injusticias, a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vemos que hay guerras, como he dicho antes en las noticias, vemos que hay asesinatos, que hay robos, violaciones, corrupción en muchos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, estos quedan, a veces, algunos quedan impunes, otros se miran al otro lado y dicen, yo no he visto nada y que hagan lo que quieran, si se van y aquí no ha pasado nada, ¿no? Vivimos en una sociedad pues que a mí me da la impresión de que intenta relegar a Dios, no a un segundo o a un tercer lugar, sino que intenta eliminarlo en algunos ámbitos
de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, las escuelas es algo que Dios, el Señor, pues está prácticamente, pues lo quieren eliminar por completo, salvo en una clasecita que dan de religión. Y esto mismo es lo que podía haber vivido el profeta Habacuc ya hace unos 2600 años. Los reyes que gobernaron Judá por aquellos tiempos, en los tiempos que vivió Habacuc, pues fueron unos hombres que rechazaron a Dios y oprimieron al pueblo. Por eso Babilonia invadió Judá 2 veces, hasta que finalmente la destruyó aproximadamente en el año 580 y algo antes de Cristo. Esos tiempos eran unos tiempos y unos momentos de opresión, de persecución, de inmoralidad y de falta de ley. No sé a qué me recuerda todo esto, ¿no? Pero parece que yo lo esté viviendo hoy en día. Parece que la sociedad en la que estamos, pues, sea casi un calco de lo que pasaba ya hace 2500, 2600 años atrás, ¿no? Estamos viendo que hay inmoralidad, lo podemos ver en cualquier ámbito de la sociedad, que hay opresión, que hay persecución y sobre todo vemos las leyes que van en contra de los principios de Dios, leyes que son obvias y evidentes para todos. Y bueno, Habacuc, como mucha gente hoy en día, no entendía por qué Dios parecía pues no hacer nada, ¿no? Con la maldad que imperaba. Parecía que, bueno, dice, bueno, Señor, ¿para qué estás tú aquí, Dios, si no estás haciendo nada? Hay gente que, supongo que lo habremos escuchado casi todos, ¿no? Que dicen, bueno, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué pasa esto? Si hubiera un Dios que existiera, no existiría la maldad, no pasaría todas estas cosas que están pasando. Sí que hay un Dios que existe. Lo que pasa es que nosotros somos los que no hacemos caso al Señor. Bueno, Habacuc se dio cuenta que únicamente la fe en Dios daría respuestas a todas estas preguntas que se hacen. Y la fe en Dios es lo que va a darnos respuestas a estas preguntas, también a nosotros. Habacuc, en vez de cuestionar los caminos de Dios, pues se dio cuenta de que Él es totalmente justo. Y al igual que Él, pues debemos hacer nosotros. No debemos cuestionarnos los caminos de Dios. Debemos darnos cuenta de que Dios es totalmente justo. Debemos creer que Él está al timón, que Él está al control y que algún día el mal finalmente será destruido. ¿Y esto cuándo será? Pues cuando Cristo venga, cuando el Señor venga. Habacuc se quejó a Dios de todo esto y él le respondió. Veamos lo que nos dice el capítulo 2 de Habacuc, los versículos del 1 al 4. Son unos textos muy interesantes y un libro de la Biblia muy interesante. Es cortito, solo tiene 3 capítulos y se lee de una manera rápida, pero nos enseña muchas cosas. Habacuc era muy preguntón. Dice así la palabra del Señor. Jehová responde a Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Impresionante. ¿Qué podemos ver en estos textos? Pues en primer lugar podemos ver que hay un lugar para la confianza. Como vemos en el versículo 1, nos dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. El vigía, el vigilante, la torre de vigilancia era un recurso, bueno, es un recurso o una imagen que a menudo utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay varios textos que nos lo dicen. Lo encontramos en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel. Por ejemplo, en Isaías 21, versículo 8, no lo busquéis, ya leo yo un trocito, dice así: Señor, sobre la atalaya estoy yo, continuamente, de día y de noche. En Jeremías, en el capítulo 6, versículo 17, también leemos: puses también sobre vosotros atalayas. Y en Ezequiel, en el capítulo 3, verso 17, dice así:
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Bueno, visto estos textos que nos hablan de lo que son las torres, lo que son las atalayas y los recursos pues, que tenían en los profetas, pues vemos lo que leemos en Habacuc referente a todo esto, ¿no? Y bueno, lo que expresa es la actitud de espera paciente de Habacuc por la respuesta de Dios. Esto no quiere decir que Habacuc se subiera arriba de una torre, como vemos en esta imagen, se tumbara ahí a tomar al sol y esperase a ver qué me dice Dios, a ver si Dios proveerá, a ver lo que pasa, ¿no? Sino que es una espera, pues es una espera que tenía paciente, tranquila y con esa paz que tenemos, en que sea cual sea la respuesta que nos dé el Señor, va a ser la mejor para nosotros. Es esa espera paciente, tranquila, en la paz que nos da el Señor, en la paz que nos da Dios. También nos dice que hemos de estar vigilantes, que no hemos de distraernos con las cosas, con los placeres, con los engaños, con las distracciones que nos puede dar este mundo, ¿no? Que no son pocas. Cuando salimos de las puertas para afuera, pues vemos que hay una cantidad de distracciones que podemos tener que nos pueden desviar de lo que realmente es el camino del Señor, son los caminos que el Señor tiene fijados para nosotros. Como dice el Señor en el libro de Lucas, en la parábola del siervo vigilante, que la encontramos en Lucas capítulo 12, en los versos del 35 al 40, dice que hemos de estar vigilantes. No lo voy a leer, voy a resumirlo así un poquito. Dice que hemos de estar vigilantes, velando con las ropas ceñidas, o sea, que hemos de estar vestidos y preparados, y la luz encendida para cuando el Señor venga. Y también nos dice que dichosos son los que el Señor encuentre pendientes de su llegada, dichosos son los que estén expectantes, los que estemos vigilantes, los que estemos a la espera del Señor, los que sean constantes en la oración, en la lectura de su palabra y en la comunión con los hermanos. Así es como hemos de estar nosotros, pendientes, vigilantes y despiertos para no caer en los engaños del enemigo ni caer en cualquier engaño que nos pueda ofrecer este mundo. Y bueno, como he dicho antes, ¿cómo podemos conseguir estar así? ¿Cómo podemos conseguir estar tan vigilantes, tan despiertos y pendientes? Pues obedeciendo a Dios, leyendo su palabra, leyendo la Biblia, teniendo una relación íntima con nuestro Señor, teniendo una relación íntima con Dios, como vemos en el ejemplo de Habacuc, y orando sin cesar y sobre todo con amor, como nos explicó en su reflexión nuestro hermano Josep, con amor, con mucho amor, que es lo que nos ha enseñado el Señor, y el Señor por amor, pues por amor a nosotros, dio su vida. Y bueno, volviendo a las torres, que para eso está ahí en la foto, ¿no? Estas torres de piedra se construían sobre los muros de la ciudad o sobre los terraplenes, unos montículos, para que los vigías pudieran ver las personas, los enemigos, los mensajeros, cualquiera que se acercaba a la ciudad, mientras todavía estaban a distancia. Le daba una perspectiva, ¿no? Como la que tengo yo desde aquí, que no es la misma que cuando estoy sentado allá abajo escuchando. Tienes una perspectiva de todo lo que es. ¿Y quién te da esta perspectiva? Pues te la da Dios, te la da el Espíritu Santo, ¿no? Las atalayas también se construían en las viñas para proteger las uvas maduras. Vemos un ejemplo en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 2. Dice así: la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Habacuc, que es el ejemplo que tenemos hoy, quería estar en una posición estratégica para recibir el mensaje de Dios. Habacuc tenía una relación fuerte, tenía una relación íntima con Dios, tenía una comunicación diaria con el Señor. Esto es algo que también nosotros pues debemos de tenerla, esta comunicación diaria, la oración, la reflexión en su palabra, el estudio de la palabra, y no olvidarnos de tener la comunicación con nuestros hermanos, ¿no? De tener la comunión. Ahora tenemos muchos medios como internet, si tenemos algún impedimento por cuestión de trabajo o cualquier cosa, pues podemos ver los cultos, podemos ver las reflexiones a través de este medio. Pero es muy importante la comunión entre nosotros,
el estar juntos y el animarnos unos a otros, ¿no? Y hablando de las torres, de las atalayas y de la posición estratégica que quería estar Habacuc, a mí me recuerda mucho a un personaje del Nuevo Testamento que encontramos en Lucas 19, los 10 primeros versículos, ¿no? Que es Zaqueo, ¿no? Además, también nosotros cantamos una canción que es preciosa, ¿no? Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto para poder verte, Señor. ¿Tenemos nosotros la misma actitud que tuvo Zaqueo? La de subir en lo alto para ver al Señor, para saber más de Él, para conocer más de la palabra de Dios. Pues ahora no tenemos excusas para no hacer esto. Tenemos tiempo. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia que, bueno, las autoridades en la televisión, en todos los medios, nos aconsejan el salir lo imprescindible, salir lo mínimo posible, quedarnos en casa, ¿no? Pero bueno, quedarnos en casa para reflexionar, para tener una comunión con el Señor, pero también, como decía antes, en las distracciones que nos pone el mundo. Tenemos estas plataformas como Netflix, que a mí no quiero hacer propaganda de ninguna, que podemos ver películas, podemos ver series, y a veces, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí sí, que pones una serie, pones un capítulo y dices, uy, pues voy a ver otro, y uy, qué interesante está, y voy a ver otro, y a lo mejor dura 20 capítulos, ¿no? Y cuando te has dado cuenta, llevas allí 2 horas viendo la tele sin sacar ningún provecho y sin hacer nada, ¿no? Pues bueno, tenemos los medios para tener esta relación con Dios, ¿no? Que es la oración, su palabra, la Biblia, y aprovechando estos medios informáticos que tenemos, pues también tenemos Internet, ¿no? Y allí están pues todos los sermones, todos los cultos de los domingos, tenemos también los cultos que se han hecho en los miércoles de oración, y podemos también ver, repasar las reflexiones que hemos hecho todos, que habéis hecho todos vosotros en los tiempos de pandemia, ¿no? En el tiempo de confinamiento. Pero sobre todo yo lo que os pido es que nos congreguemos en la iglesia y tengamos esta comunión entre todos nuestros hermanos. Y sobre todo que no descuidemos nuestra relación con Dios, no descuidemos nuestra relación con el Señor. Y aquí te voy a decir que si aún no tienes esta relación, pues este es un buen momento para pedirle al Señor que te dé esas ganas, que te dé esa fuerza, que te dé esos ánimos para tener una comunión con Él. Luego también, en estos textos que hemos leído de Habacuc, el segundo punto lo he titulado Ve y explícalo, ¿no? Y el versículo nos dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Dios le dijo a Habacuc que escribiera su respuesta en tablas, para que quedasen allí, que quedasen escritas, para que todo el mundo las pueda leer. Tenemos su palabra, tenemos la Biblia, allí está escrito todo lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros lo tengamos, ¿no? Y también le dice que un corredor pues llevará rápidamente el mensaje, se puede interpretar así este versículo. Las tablas, aquí hay un dibujito de una tabla, pues eran unos medios pues comunes en aquella época para escribir los mensajes, ¿no? Y también se hacían los anuncios en los mercados. Los mercados eran unos sitios de mucha concurrencia donde la gente iba a comprar, a hacer todas sus cosas. Era el centro de las ciudades, el centro de los pueblos, ¿no? Entonces, en estas tablas la escritura ha de estar bien visible para poderla leer deprisa. La gente iba con las prisas, las mismas que tenemos nosotros, de una forma rápida, de una forma precisa y que sea inteligible, ¿no? Y que quien la pueda leer pues puede ir a comunicar lo que dice rápidamente, puede ir a decir lo que ponía en estas tablas, ¿no? El Señor nos ha dado una tarea para hacer a todos nosotros, como nos dice Lucas, capítulo 16, versículo 15, ¿no? Nos dio una tarea que es ir y predicar el Evangelio en todos los rincones de la tierra. Predicar el Evangelio para que todos sepan que Él ya pagó por nuestro pecado y que todos los que en Él creen recibirán perdón y vida eterna junto a Dios. Hoy en día los discípulos cristianos, nos encontramos pues, repartidos por todo el mundo, prácticamente por todas las partes del mundo, ¿no? Hay los misioneros que hablan de las buenas nuevas,
a los pueblos pues, que no conocen y no las han oído todavía, ¿no? Y nosotros también somos misioneros. Como discípulos, pues somos misioneros en nuestra casa, misioneros en nuestro barrio, en nuestra escalera, nuestro vecindario, nuestro trabajo, con nuestras amistades, ¿no? Hemos de predicar, de hablarles, de darles las buenas nuevas, no quedárnoslas para nosotros. Es un mandato que tenemos y es algo pues, que es de un gran gozo para los que creemos en Dios, el hablarles de nuestra experiencia y también dar testimonio, no solo con la palabra, sino dar testimonio con nuestras vidas, que es muy importante. Porque las personas realmente ven el cambio en ti. A mí me pasó que un amigo mío me dijo un buen día, yo estuve un tiempo alejado de los caminos del Señor y un buen día el Señor pues me trajo otra vez a Él, ¿no? Y me dice, Rubén, ya no te conozco, ya no eres el mismo que yo conocía antes. Y yo le dije, pues muchas gracias y gloria a Dios. Y bueno, esto de comunicar, de hablar a las otras personas, de darle las buenas nuevas, puede ser que te creas, ¿no? Que pienses que no tienes las habilidades, que no tienes la osadía o que no tienes el atrevimiento para hablarle de Cristo a los demás. Si leemos en el Salmo 34, en el versículo 4, nos dice así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por tanto, buscar a Jehová, orar, pedirle y Él nos librará de todos los temores. Además, una cosa es cierta, que conforme va creciendo tu relación con Dios, Él te va dando oportunidades, nuevas fuerzas, te va dando ese atrevimiento, esa osadía, y te va dando los medios para que puedas proclamar su mensaje, para que puedas hablar del Evangelio. Yo os voy a poner un ejemplo en mi vida. Un día entraba yo por esta puerta con Leti, mi esposa, y estaba el pastor en su despacho. Y me dice, Rubén, te voy a proponer algo. Dice, ¿quieres ayudarme en las clases de escuela dominical? Y yo le dije, sí, rápidamente, ¿no? En décimas de segundo, mi cerebro me dijo que, ¿por qué has dicho ese que sí tan rápido? Digo, ¿qué voy a hacer yo? Si yo no sé hablar, si yo no tengo los estudios, no he ido a ningún seminario, no sé nada de esto, pero bueno, el Señor me ha ido dando esos ánimos, me ha ido dando esas fuerzas, ha ido poniendo pues a personas, el pastor me ha ayudado mucho. Y bueno, ahí he estado dando las clases de escuela dominical. Y luego otra cosa más reciente que me ha pasado, ya que estoy puesto a hablar de mí y a confesar, pues el por qué estoy hoy aquí. Un día del mes de julio, voy a hablar otra vez del pastor, de Sergio. Estábamos sentados, Leti y yo, allí en el primer banco, y viene Sergio, el pastor, y nos dice, tengo que proponeros dos cosas. Muy bien. Dice, la primera es que os toca limpiar la iglesia en el mes de agosto. Sí. Y la segunda, Rubén, es que si quieres predicar un domingo de este mes de agosto, si quieres dar una reflexión. Yo le dije, no solo una vez, se lo dije más de 2 veces. No sé si había alguien en el banco de atrás, pero creo que me oiría, porque no se lo dije de una forma bien rotunda. Yo no me quedé tranquilo, no tenía mi conciencia tranquila. Al acabar el culto le dije al pastor, digo, déjame que ore al Señor para que me dé una respuesta. Bueno, no tuve que orar mucho al Señor ni esperar mucho a que viniera la respuesta. En el momento que llegué a mi casa por la noche, le estaba pidiendo al Señor y tenía algo dentro de mí que me decía, ¿por qué has dicho que no? Porque has dicho que no. Y el domingo siguiente, cuando vine aquí, le dije a Sergio, ya he orado. Y él me dijo, ya, ¿verdad que te ha dicho que sí? Digo, sí. No sabía yo ni de qué iba a hablar, ni qué reflexión iba a hacer, ni cómo me iba a encontrar aquí, ni si me iba a temblar la pierna. No sé si escucháis un ruidito ahora, pero por aquí abajo no pasa el metro. Debe ser mi pierna derecha que debe estar temblando. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que no te quedes tú con las bendiciones que te da el Señor. No te quedes tú con su palabra, no te quedes tú con su salvación, sino que compártela, habla de Él y no tengas temor. También vimos el ejemplo de Moisés, que se nos predicó aquí nuestro hermano Pera, me parece, que también tenía miedo, decía, si yo no sé hablar, yo no sé, el Señor le moldeó, el Señor le preparó para que pudiera hacer esto.
Otro punto que vemos en estos textos es el de ser pacientes y confiar en Dios. ¡Ay, la paciencia! Nos dice así el texto: aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, y no tardará. Habacuc, aquí, en este libro, le hizo dos preguntas a Dios, y él se las respondió. La primera es: ¿por cuánto tiempo prevalecerá el mal? ¿Quién nos ha hecho esta pregunta? Y la segunda es: ¿y por qué fue elegida Babilonia para castigar a Judá? Sabemos que el pueblo judío fue llevado a Babilonia y estuvo cautivo allí durante 70 años. El Señor nos moldea a todos. Somos como vasijas de barro y el Señor nos va moldeando conforme a su voluntad, conforme a su propósito. El pueblo judío tardó 70 años en darse cuenta de este error. Tuvo que estar 70 años cautivo, ¿no? ¿Cautivo dónde? En Babilonia, ¿no? Y Babilonia, Babilonia. Pensaría Habacuc, ¿no? Dice, pero si estos son peores que nosotros, ¿qué van a hacer estos caldeos, Señor? Nos mandas tú aquí para que nos castiguen, para que nos reprendan, ¿no? Bueno, Dios sabe el porqué de todas las cosas y Dios sabe el por qué lo hacen. Dios dijo que el juicio, aunque tardará en llegar, era seguro. Aunque Dios utilizó a Babilonia en contra de Judá, él era consciente de los pecados, de las faltas, de las cosas que no hacía bien Babilonia, ¿no? Y la juzgaría a su debido tiempo. Cuando estudiamos el libro de Daniel, vimos cómo Babilonia oprimía a Judá y también vimos cómo fue la caída de este imperio, ¿no? ¿Os acordáis del sueño de Nabucodonosor, de la estatua, de los diferentes metales, los diferentes imperios, ¿no? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, los griegos y después el imperio romano, los otros imperios, y al final viene la venida del Señor. Y también estuvo la visión de las 4 bestias de David. Y bueno, si miramos a nuestro alrededor, pues el mundo parece estar bajo el dominio del mal. Vemos que hay guerras, vemos que hay dolor, vemos que hay enfermedades, hay envidias, hay crímenes, hay robos y sobre todo hay algo que a mí me entristece mucho y es la indiferencia. Vemos que hay mucha indiferencia el uno por el otro, el yoísmo que hablábamos, yo, y me da igual lo que tenga al lado, la sociedad del selfie, qué guapo que soy y qué bien me veo aquí, ¿no? Y bueno, como Habacuc, los cristianos a menudo pues podemos estar enfadados, podemos estar desanimados cuando vemos lo que está pasando, somos humanos, ¿no? Y Habacuc, al igual que nosotros, pues él se quejó a Dios de esto. Y la respuesta que Dios le dio fue, ¿cuál fue la respuesta? Le dijo, estate tranquilo, tranquilito, ten paciencia, que todo llegará a su debido tiempo. Dice, ay, digo yo, ay la paciencia, ay el estar tranquilo, qué difícil es, y a veces estamos orando, pidiéndole al Señor las cosas y queremos que antes de que digamos amén, ya se cumplan, ¿no? A veces pedimos a alguien una cosa y cuando nuestra boca no ha acabado de decir, haz, pero no lo has hecho, ya tenía que estar hecho, ¿no? No lo quiero que se hagas hoy, quiero que lo hagas ayer, ¿no? No es fácil ser paciente, sin embargo, es bueno recordar que Dios cumple con sus promesas. Y como Dios le dijo a Habacuc, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La confianza plena en Dios significa confiar en Él, confiar en el Señor. Aun cuando no comprendamos por qué ocurren las cosas de esta forma, aun cuando no sepamos por qué pasan y aun cuando puedan esperar o incluso no lleguen. Otro punto que vemos es la respuesta a esta confianza, ¿no? Y lo leemos en Habacuc, en el versículo 4, y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Los babilonios confiaban en sí mismos. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, que un buen día llegó, vio los jardines que tenía,
los edificios, los palacios, todo lo que era Babilonia, la estatua que había hecho de oro, todo lo que tenía allí, y él dijo, yo he hecho esto, yo he hecho todo esto, yo he hecho todo esto por mis propios medios. ¿Y qué le pasó? Acabó viviendo pues como los animales del campo, como una bestia, ¿no? Hasta que reconoció que el que hace todo es el Señor, que Él es el quien rige nuestras vidas, que Él es el que nos guía. Mas el justo por la fe vivirá. Un versículo muy bonito y que ha inspirado a muchísimos cristianos. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo lo cita varias veces. Una de ellas es en Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Y dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Es impresionante, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En Gálatas 3, en el versículo 11, también nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y también lo encontramos en el escritor de Hebreos, que nos lo cita en el capítulo 10, en el versículo 38, que dice así la palabra, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Estas palabras resultan de gran ayuda a los cristianos que tienen que vivir en tiempos difíciles sin ver señales de esperanza, sin ver el final de los problemas. Nos resulta de ayuda pues, a todos nosotros. Ahora mismo estamos viviendo pues, en esta pandemia, en una crisis, y hemos de tener confianza. Hemos de confiar en Dios, hemos de tener confianza en tiempos difíciles, confiar en Dios, nos vengan buenos tiempos o nos vengan malos tiempos. Y bueno, los creyentes debemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que dirige todas las cosas conforme y de acuerdo a sus propósitos. Y ya para acabar esta reflexión, para no alargarme mucho, hoy tenemos Santa Cena, quería leeros en el siguiente capítulo de Habacuc, en el capítulo 3, los versos del 17 al 19, que dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. En Judá en aquellos tiempos se perdieron las cosechas, en los tiempos de Habacuc. Murieron los rebaños. Sin embargo, Habacuc afirmó, aún en medio de la hambruna, en medio de los tiempos difíciles, en medio de la crisis que había, que se regocijaría en el Señor, que se gozaba en el Señor. Las circunstancias que estaban ocurriendo en aquel momento no controlaban los sentimientos de Habacuc, sino la fe es la que le da fortaleza en Dios. No hemos de dejar que nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestro qué me va a pasar, qué voy a hacer ahora, nos ofusquen, nos impidan una relación con el Señor, sino que hemos de tener fe y la fe nos da fortaleza en Dios. Aunque te pueda parecer que estés pasando por una situación difícil, por una situación complicada, que no le ves el final, has de recordar que es Dios quien te fortalece, es Dios quien nos fortalece y es Dios quien está al control de todo. Apartemos los ojos de las dificultades y miremos a Dios, miremos al Señor. Aprovechemos para tener una comunión más íntima con Él, una comunión más íntima con nuestro Señor. Oración, lectura de la palabra, comunión con nuestros hermanos. Dios nos da una confianza plena en tiempos difíciles. Es Dios quien nos da esta confianza en los tiempos que pasemos, en tiempos de crisis, tiempos de pandemia, en tiempos complicados. Hemos de confiar en Dios. Nos dice, como hemos leído aquí en este capítulo 3, nos dice que correremos como ciervos a través de terrenos escabrosos, ¿no? Y peligrosos. Qué complicado es correr por las piedras. No sé si habéis visto estos corredores que hacen estas maratones por la montaña, de correr por las piedras. Yo me veo incapaz de correr, vamos, ni por las calles con baches, pero el Señor nos da esa fuerza, el Señor nos da
nos habilita para correr, sean las circunstancias que sean, para llevar la carrera, para seguir su camino. Correremos como ciervos en terrenos escabrosos y peligrosos, y Dios actuará con justicia y terminará completamente con cualquier circunstancia, eso sí, a su debido tiempo, cuando Él lo crea que es lo mejor para nosotros. Mientras tanto, nosotros, el pueblo de Dios, la Iglesia, necesitamos vivir fortalecidos en el Espíritu, vivir fortalecidos por su Espíritu y confiando en Dios, confianza en tiempos difíciles. Habacuc le preguntó a Dios, ¿por qué los malos no prosperan mientras que los justos sufren? Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros y que hay muchas personas que se la hacen, ¿no? La respuesta de Dios fue esta, no es así, a la larga no es así. El Señor es el que juzga, el Señor vendrá, el Señor volverá a venir en su segunda venida y todos estaremos delante de su trono y Él nos juzgará a todos por lo que hayamos hecho, cómo hayamos vivido. Él será el que nos juzga. No juzguemos nosotros a los demás, no juzguemos a nuestra Babilonia. Habacuc vivió sus limitaciones en contraste con el control ilimitado de Dios sobre los acontecimientos del mundo. Habacuc, igual que nosotros, tiene las limitaciones humanas. En cambio, Dios tiene un poder ilimitado. Dios es omnipotente. Dios es el que controla todo lo que ocurre en este mundo. Dios está vivo. Dios tiene el control del mundo. Y lo que en Él ocurre, también Él lo controla. No podemos ver todo lo que Dios hace ni todo lo que Dios hará. Como nos gustaría saberlo, ¿no? Todo lo que va a hacer, todo lo que pasará y todo esto. No es así. Nosotros no podemos verlo, ni lo que Él hace, ni lo que hará. Pero debemos estar seguros de algo. Debemos estar seguros de una cosa, de que Él es Dios, de que Él es mi Dios y de que Él hará lo que es bueno, aunque te cueste y aunque me cueste entenderlo. Y saber esto, a mí y a todos, nos tiene que dar confianza y esperanza en medio de este mundo confuso, ¿no? Y de estos tiempos de confusión que nos ha tocado vivir. Yo os quiero decir una cosa, os quiero recordar que tenemos un lugar de confianza en Dios, que hemos de ser pacientes y hemos de confiar en Dios, y que tenemos la respuesta a esta confianza en Cristo que murió por nosotros en la cruz, que derramó su preciosa sangre para que nosotros podamos ser salvos. Y me gustaría leeros lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 19, que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él nos perdonará todos nuestros pecados si a Él se los confesamos de corazón. Y en Apocalipsis 3:20 también Jesús nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. El Señor, su Espíritu, entrará dentro de ti. Y cenaré con Él, cenará contigo, y tú con Él, y tú conmigo, nos dice. Si no has aceptado al Señor todavía, si no tienes esta vida de confianza, pues yo te animo a que le confieses al Señor tus pecados, a que te arrepientas y a que le des tu vida al Señor. Realmente vale la pena, merece la pena. Que el Señor os bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Amén.